Ya es cierto que Dilthey había distinguido para el problema del entender, ¿no?, entre el explicar y el comprender, ¿no? Erklären und verstehen. Explican las ciencias naturales, Naturwissenschaften, y verstehen, comprenden las Geisteswissenschaften, es decir, las ciencias humanas, diríamos nosotros. Yo creo que todo el problema es ver, no todo el problema, pero es ver cómo se pasa de verstehen a erklären, es decir, del comprender al explicar, del explicar al comprender, o si se quiere, de las llamadas ciencias duras a lo que se podría llamar, no digo ciencias, sino saberes del orden de lo humano. Cómo se transita, y no solo cómo se transita, sino qué orden hay, y más arriesgaría a decir qué es más, qué es primero. Solo digo eso por ahora. Avanzo ahora en esa línea y yo diría que lo real, en primer lugar, es lo que se me da, lo que se me presenta en el trato familiar cotidiano, como realidad, como lo que es propiamente, y que se da en un lenguaje coloquial. Esto es puede parecer como una perplejidad frente a la importancia y casi primer lugar que hoy le damos a las ciencias duras. No es el caso tuyo, por supuesto. Pero en el mundo que vivimos de preeminencia del saber científico y particularmente duro, hablar así aparece como una perplejidad. A mí me parece, voy después a leer brevemente un texto, que todo depende de que se admita que hay diversos niveles de realidad, si quieren decirlo filosóficamente, de ser, y de conocimiento y lenguaje, en una misma cosa. Y por tanto hay diversos niveles de realidad, de conocimiento y lenguaje y de verdad. Y, según yo creo, el plano más originario, más rico, y aún si se quiere primero en el orden de la evolución de la humanidad, pero aún hoy, más originario, más rico y más real, esto podríamos discutirlo o matizar la palabra real, es el plano de lo cotidiano, donde se dan mutuamente cosas y hombres. Yo ahora escribiendo, yo ahora tomando agua, donde hay una decisiva presencia de la afectividad, la cual afectividad tiene una lucidez propia y una decisiva presencia de la imaginación. Y al hilo de afectividad, imaginación, una comprensión muy especial que originariamente se da en un lenguaje coloquial y que es originariamente de tipo metafórico, no conceptual racional, no lógico en el sentido fuerte del término. Aquí no soy yo el primero, obviamente, en decirlo. Esto, por ejemplo, se puede encontrar en Gadamer, donde habla de la fundamental metaforicidad del lenguaje. Fundamental aquí quiere decir no más importante, quiere decir que es el fundamento, pero porque a esa metaforicidad del lenguaje le corresponde una cierta estructura de la realidad humana como tal y un cierto modo de comprensión. Por donde, si esto es así, se seguiría que en la objetivación científica dura aparecen un nivel de realidad, de ser y de conocimiento, pero que son respecto de esto derivados, y donde aparece una realidad recortada y un conocimiento también reducido,
en conceptos objetivos que tienen su expresión más sublime en la matemática. ¿Por dónde? Si todo es cierto, no estoy diciendo que lo cotidiano, ojo, si me aprieto filosóficamente, no estoy diciendo que lo cotidiano sea lo más originario. Podríamos ir todavía más atrás de lo cotidiano, pero no quiero entrar en esa cuestión, quizá más adelante. Si todo lo que se dice así es cierto, la ciencia dura, si quiere ser fiel a la totalidad de lo que se le da, de lo que se nos da, debe volver al mundo de la vida, de nuestra vida, lo que Husserl llamó Lebenswelt. Husserl, y al hilo de él, aunque en sentido distinto, relativo, Heidegger. Reintegrando y fundiendo allí su verdad. Todo esto supone, por cierto, que frente al mundo que hoy vivimos, con esta preeminencia de la objetividad científica, de la exactitud científica, tenemos que hacer una suerte, y es difícil, una suerte de conversión y darnos cuenta que no es no real el mundo cotidiano, donde hablamos en lenguaje coloquial, donde decimos esto está allí y esto está aquí. No es exacto en el sentido de las ciencias, pero es riguroso desde el punto de vista humano. En esta línea, por ejemplo, no me voy a extender en eso, lo tenía escrito pero no vale la pena, bueno, sí vale la pena, pero no tenemos tiempo para eso. Por ejemplo, se puede mostrar que hay un espacio no mensurable y un tiempo no mensurable, que es anterior y más rico que el tiempo y el espacio que pueda mensurar, si puede, la ciencia. Esto significa, para la ciencia, significaría una suerte de retroceso, en este sentido hablo de conversión, hacia el mundo de la vida y de revaloración de ese mundo de la vida, a donde debería fundir lo que ella descubre. Un ejemplo muy simple, que nos aleja un poco de lo que dije, pero si yo levanto el brazo así, un físico puede decir muchísimas cosas, probablemente. Pero ¿qué significa que yo levante un brazo así? Significa, puede decir que pido permiso, significa que voto positivo o negativamente en una reunión. ¿Puede el físico, como físico, decir eso? No. ¿Eso es real? Sí. Y en todo caso, cuando el físico descubra todo el movimiento de, no sé, de moléculas o que pueda haber aquí, siendo verdad, es solo una parte de esta realidad que acontece en este mundo de la vida en la que todos nos entendemos. Entonces, yo no digo que no haya verdad, no, sería loco decir que no haya verdad en las ciencias. Digo, pero que también hay verdad y más verdad en este mundo de la vida que llamamos el mundo cotidiano, donde el lenguaje parece impreciso y es riguroso. No es exacto en el sentido de la exactitud matemática. Por ejemplo, si yo digo, hablando del tiempo, por ejemplo, para no hablar del espacio, sería muy interesante hablar del tiempo, del espacio como espacio no mensurable. Si yo digo, por ejemplo, esto duró un suspiro, ¿entiendo o no entiendo lo que digo? Perfectamente. Si yo digo, esto no termina nunca, probablemente lo que estoy diciendo. O digo de algo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos, ¿entiendo o no entiendo? Y es así como nos entendemos en la vida. Si tuviéramos que recurrir a la ciencia no podríamos vivir. Si tuviéramos que recurrir solo a la ciencia, ¿se entiende? O por ejemplo, aunque aquí hay un elemento de comparación que habría que explicar,
tal cosa, ¿cuánto duró? Y una media hora. Ahí hay una cierta mensura, pero no estoy haciendo mensura. Todos sabemos qué quiero decir con ninguna. Los italianos lo dicen muy lindo. ¿Cuánto dura? Una mezz'oretta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo entendemos? Claro que lo entendemos. Y con eso vivimos. Si no fuera así, no podríamos vivir. Eso no quita que yo luego pueda mensurar. En el orden, por ejemplo, de las comunidades históricas, ¿cómo se mide el tiempo? Nosotros medimos el tiempo, por ejemplo, antes de Cristo, después de Cristo. Ahí no hay un elemento cuantitativo. Es un elemento cualitativo que de algún modo afectó a los hombres. Sin embargo, puedo combinar eso con una cierta medición, y ese es el calendario. Tantos años después de Cristo. Lo puedo hacer. Pero ven que hay un tiempo fundante que es de tipo cualitativo. Por ejemplo, piensen en la experiencia del aburrimiento, la experiencia de la ansiedad, de la angustia, de la espera. El tiempo es para cada uno de nosotros algo distinto, pero en todo caso no mensurable. Entonces, lo mismo podría decirse del espacio. Hay un autor que dice, no existe el espacio dentro del cual estamos nosotros y las cosas. El espacio está en nosotros y las cosas. El hombre es esencialmente espacializante, en el sentido que es acercante. En el moverme todos los días, echo la mano respecto de algo que está más o menos a la mano. Esto está lejos, esto está cerca, quiero decir, está más o menos cerca de lo que yo necesito para moverme y hacer tal cosa. No es un espacio mensurable. Lo puedo luego mensurar, obviamente, pero el hombre es, en este sentido, dice un autor, es esencialmente acercante. Se acerca a. Ese es el espacio. Por supuesto que esto supone un cuerpo en el hombre que no es el cuerpo físico, sino que es lo que los alemanes llaman el Leib, que es un cuerpo sintiente, comprendiente, proyectante, que se fija metas. Eso somos nosotros. Entonces, este sería el marco general en que podría intentarse un diálogo, no digo un acercamiento, una continuidad entre un pensamiento científico esencialmente objetivante, que pone enfrente algo que llama objeto, de alguien que lo contempla y que llamo sujeto. Mientras que en la vida cotidiana esta separación no existe, existe el acontecimiento uno de habernoslas con las cosas y las cosas con nosotros, en un único acontecimiento. Las cosas transitan hacia nosotros como nosotros transitamos hacia ellas en el uso cotidiano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que pasa es que esto obliga, aún para los filósofos, porque también hay una filosofía objetivante, que no se diferencia en eso de las ciencias, en eso. Esto exige una conversión, un darse cuenta cómo estamos viviendo y qué es la realidad. Que yo pueda descender luego hacia niveles, no voy a llamar más profundos, hacia otros niveles de la realidad. Por ejemplo, en el orden de la física. También, es verdad, pero me perdí la vida. Es lo que me perdí la vida si no hago la reconversión, es decir, si luego no vuelvo de ahí a, que es lo que puede hacer la ciencia, por ejemplo, a través de la predicción, la facilitación de la vida, etcétera, de lo cual podríamos hablar largamente. También podríamos hablar largamente de la afectividad del científico, a lo que vos te referiste. Yo creo que hay que distinguir distintos tipos de afectividad en el proceder científico y sus posibilidades. Bueno, ese sería el marco general. En cuanto, por último, porque si no tendría muchas cosas para decir,
en el tema que vos tocaste muy bien, el tema de Dios, yo no creo que desde el punto de vista científico se pueda probar la existencia de Dios. No me parece. El científico matematiza lo que de algún modo puede experimentar. Por tanto, lo que de algún modo cae bajo la sensibilidad, directa o indirectamente. Si por principio Dios no constituye una realidad sensible, mal puede la ciencia pretender probar la existencia de Dios, por un lado. Por otro lado, supuesto que por otra vía de pensamiento, por ejemplo filosófica, se llegara a mostrar que hay un principio que incluso se puede decir filosóficamente, creador de lo que es, eso todavía no es Dios. Eso es un principio de la realidad. Dios es otra cosa, y ahí empalmo con lo que vos decías, la experiencia del pueblo de Israel, al menos, y no solo el pueblo de Israel. La experiencia del pueblo de Israel es que Dios lo ama, que hay alguien que lo ama sin límite, incomparable con los demás dioses. Ojo que la fe inicial de Israel no es monoteísta, admite la existencia de todo eso, pero hay un Dios más grande que todos los demás dioses, que es el Dios de Israel. Después sí llegará al monoteísmo. Y la experiencia es de ese amor que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Después la reflexión y la comparación con los mitos de otros pueblos llega a decir, este es creador. Tan grande es en su amor que es creador. Pero no es la primera experiencia. La primera experiencia es la experiencia del amor. Y la fe cristiana es la fe judeo-cristiana. Es la experiencia del amor de Dios. De un Dios que ama de tal manera que tan grande es amando que ha creado todo. Pero no es la primera experiencia. Por tanto, me parece que esa es una limitación que le corresponde, no es una desvalorización del saber científico. Y por último, yo te digo por último, no termino, pero bueno, después leo un breve texto si ustedes me aguantan. Fíjense en cuanto al lenguaje metafórico, y ya salgo un poco del planteo puramente de la física, ¿no? Ya desde Pío XII, tan criticado con Divino Hablante Espíritu, habló de los géneros literarios, etcétera, etcétera, en el texto bíblico, pero eso ha avanzado infinitamente. El texto bíblico está lleno de inexactitudes históricas e inexactitudes científicas, pero está lleno de rigor humano divino, en un lenguaje que precisamente por ser tal es metafórico, no conceptual racional. Si yo erijo lo conceptual racional, lógico en el sentido más riguroso del término, en el criterio de verdad de algo, tengo que borrar toda la Biblia y hacer de la Biblia una mera alegoría, una retórica que adorna una verdad que es solo de tipo conceptual. Y entonces se acabó la Biblia, se acabó la fe. A lo sumo quedará, como en el caso de Hegel, por ejemplo, en filosofía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces tengo que borrar todo. No, lo que pasa es que es tan rica la experiencia que se tiene, en este caso, del amor de Dios, que no hay otra manera de decirla que metafóricamente, poéticamente. Y esto es inagotable. Por tanto, la teología que intenta conceptualizar siempre se queda corta respecto de aquello. Y por eso esto no puede ser suprimido. No se deja suprimir. Para el que tiene el oído suficiente para eso, hay que tener el órgano para eso. Lo mismo pasa con la poesía. Si quieren desmitificar la cosa, o mejor, sacar al tema de Dios, lo mismo con la poesía. ¿Quién puede decir que la poesía no dice verdad? Verdad de otro orden, que no es la verdad que puede descubrir la física.
Si yo le digo a mi bien amada, mi amor, tú eres mi cielo, ¿es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Lo que pasa es que estoy expresando algo que es de tal riqueza que no tengo otra manera de decirlo. Si yo me atengo al sentido literal de los términos, ahí hay una contradicción. De esas contradicciones, entre comillas, nace la metáfora, nace la riqueza de sentido humano de las cosas. Y gracias a eso podemos vivir. No sé si se entiende lo que quiero decir. Una última, ¿puedo? Menos de 5 minutos. Una última cosa que vuelve a esto de la experiencia de la vida. Tendría muchas cosas para decir, pero bueno. Fíjense, se puede decir así, yo me estoy inspirando, esto es un texto mío, pero mío en la redacción, pero la inspiración viene de otro lado. La tierra es la tierra que como suelo pisamos y en el que quedan nuestras huellas, y también aquella de la que brotan las plantas y las flores que nos alimentan y alegran. Es el árbol que nos cobija en su sombra y nos da sus frutos para saciar el hambre y su madera para nuestro fuego que nos abriga. Es el río en cuyas aguas frescas nos sumergimos alegremente, aguas que calman nuestra sed y nos transportan de una ribera a otra para nuestros encuentros. Es los misteriosos animales que nos acompañan y pueden sernos hostiles y que también nos alimentan. Es las rocas que nos soportan y con las que hacemos nuestras casas y nuestras imágenes. El cielo es la bóveda celeste profunda que nos abriga y a la vez sobrecoge. Es el sol que nos calienta e ilumina, cuya ausencia puede entristecernos o hacernos meditativos. El sol que hace crecer nuestras plantas. Es la lluvia alegre que refresca o incomoda, la que riega los campos y hace fructificar todo lo que crece desde el suelo y nos acompaña y alimenta. Es las nubes que ensombrecen y nos ensombrecen. Es las estrellas que guían al navegante que se ha confiado a las aguas y al viento. El viento que puede ser huracán y tormenta, que sacuden y trastornan nuestro estar y caminar y el navegar, pero que también puede ser brisa suave. Libro de Reyes, ¿eh? Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en la tormenta, Dios estaba en la brisa suave. Las estrellas misteriosas que son como luces de esperanza, como centinelas sobrecogedoras que abren la mirada más allá. ¿Eso es verdad o no es verdad? Humanamente hablando. De eso se trata finalmente. Sin eso no podemos vivir. Hay un autor que dice, en la medida en que, y esto no es objetivante, no estoy hablando de cosas que están enfrente de mí que no tienen nada que ver conmigo, ven que estoy hablando simultáneamente de mí, de lo otro, del otro y de mí. ¿No? Hay un autor que, refiriéndose a cierta psicología de su época, pero es aplicable también a las ciencias, pero no tiene un valor peyorativo, esto creo que va quedando claro, ¿no es cierto? Habla de una Entlebung des Lebens, una desvivenciación de la vida, que acontece cuando yo abandono este nivel y tengo al otro por absoluto. Lo interesante es que este nivel me hace ver el carácter no absoluto de este y así lo salva y lo justifica. Y en nuestra época sirve como desabsolutización de la mentalidad que voy a llamar, ahora sí, peyorativamente, cientificista. Simplemente quería preguntar, doctor Maricotti, que usted comentó ciertas características que tiene la ciencia, por lo cual se daba a entender que la filosofía, según su criterio, no sería ciencia. Quizá hay cierto acercamiento con lo que plantea el doctor Corona respecto de que es más bien un saber. ¿Cuál sería su visión respecto de la filosofía? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. O sea, por eso hablamos de ciencias duras y hablamos de ciencias blandas. Yo no digo que la filosofía no sea una ciencia, pero hay una diferencia, digamos, en el sentido ese. Pero lo que yo le escuché decir a Néstor acá, yo coincido plenamente. Digamos, de hecho, yo tenía anotado, no hemos tenido tiempo, pero es que efectivamente es muy importante reconocer que hay un ámbito para las ciencias duras y que ese ámbito no es el total de los ámbitos de la vida.
totalmente al revés, como él lo dijo, o sea, porque lo tengo anotado acá, digamos, hay cosas que uno no puede, en la ciencia no tiene posibilidad, no sirve para responder preguntas como ¿por qué fue creado el universo? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Qué es amor? ¿Si existe Dios? ¿Es Dios necesario para explicar las cosas? Todas las cuestiones, conceptos como misericordia, justicia, decencia, no existen en el mundo de la ciencia. Moral y ética no emergen de ecuaciones científicas. O sea, totalmente de acuerdo. Lamento no haberlo dicho antes, pero no quisiera que nadie creyera que yo estoy pensando que la ciencia es todo. Sí, por otra parte, si se me permite, el concepto de ciencia ha variado. Una cosa es lo que entiende Aristóteles y Platón por ciencia, otra cosa es lo que hoy nosotros entendemos por ciencia, ¿cierto? En el sentido actual yo diría la filosofía no es una ciencia. Para ellos la filosofía es solamente ciencia y lo que hoy nosotros llamaríamos ciencia para ellos es opinión, doxa, no ciencia. Pero la cosa es al revés. Y por otra parte yo no adscribo el término filosofía, tampoco. Sí el pensamiento. Si por filosofía se entiende la filosofía tradicional de tipo objetivante, para mí eso se acabó. Un comentario también con respecto a lo que vos, Néstor, decían entender como algo que se puede expresar matemáticamente y con esas ecuaciones se pueden predecir, es totalmente válido para las ciencias naturales o las ciencias duras, ¿no? En la medida que se pueden hacer experimentos, pero ¿y los actos humanos donde interviene la emoción, la afectividad, el sentimiento? ¿Qué significa entender? ¿Qué? ¿Qué significa entender? Yo puedo, lo que hoy llamamos interpretar, pero no comprender en un sentido riguroso. Es decir, la comprensión del otro es una especie de camino sin fin, como sucede incluso con los textos de la literatura, que son los que hablan de lo humano. La interpretación es sin fin, como sucede con los textos de la escritura, la interpretación es sin fin. Porque según avanza, por así, si se puede decir avanzar, mejor, según cambian los tiempos, los horizontes a partir de los cuales voy comprendiendo son diversos, ¿verdad? Y entonces hacen surgir de una misma cosa sentidos que inicialmente no estaban. Por ejemplo, si querés ponerlo chiquitito, yo tuve 44 años de casado y a mi señora la fui comprendiendo. No la comprendí en el primer momento. Comprendí algo. Y a medida que fue avanzando el tiempo, mejor, a medida que avanzó nuestro vivir en común, que nos ha hecho tener una experiencia cualitativa de lo que es el tiempo, no cuantitativa, fui entendiendo más y más y más de lo mismo, de un núcleo igual, pero no sé, que se va expandiendo en sus sentidos. El sentido está en expansión. Aquí yo adhiero a la posición de Gadamer, 100%. Bueno, sí, claro.